Gloria a Dios. Bendiciones. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor? Amén. ¿Me puede bajar la luz un poquito aquí? Amén, amén. Bueno, estamos contentos de estar en la casa del Señor. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 14. El mensaje que Dios nos ha dado esta mañana se intitula El camino. El tema es el camino. Proverbios 14, versículo 12. Cuando lo tengan, digan amén. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Repito, hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te damos las gracias esta mañana por estar aquí con nosotros. Hemos sentido tu presencia, Señor. Como dijo el himno que cantamos, ven Espíritu, obra en nosotros, Señor. Quita de nosotros todo lo que impida el recibir de tu palabra, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor. El rema que tú tienes para cada uno de nosotros esta mañana. Paséate en medio de nosotros, Señor. Si hay alguien que está enfermo, sana en el nombre de Jesús. Alguien atado, liberta en ese precioso nombre. Nombre sobre todo nombre. Nombre al cual los demonios tiemblan cuando lo oyen. El nombre de Jesucristo. Muévete, Espíritu Santo. Te lo pedimos en ese dulce nombre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. ¿Pueden sentarse, amados? La iglesia primitiva fue identificada por una frase que rara vez se usa hoy día. Aprendemos la frase en el libro de los Hechos, que nos enseña sobre la creación, ¿verdad?, de la iglesia primitiva y el desarrollamiento de ella, ¿verdad? La novia guerrera de Cristo, que es la iglesia. La frase se nos revela irónicamente durante un relato de un viaje de Saulo. Estamos hablando de camino. Saulo estaba en camino a un sitio y es cuando él estaba en un camino que Dios nos revela la frase que se utilizaría para identificar a los cristianos en el primer siglo. Él estaba buscando, en ese instante era Saulo, luego se convirtió en el apóstol Pablo, que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, pero estaba buscando perseguir y encarcelar a los cristianos. Hechos capítulo 9 introduce el término, diciéndonos en Hechos 9, comenzando en el versículo 1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Es interesante, me encanta cómo lo dice, está respirando, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Con mucho, ¿cómo es? Animosidad, vamos a decir, contra los cristianos. Está respirando ahí profundamente. Y dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres del camino, los trajera presos a Jerusalén. Pablo usa la frase varias veces en el libro de los Hechos, notablemente en Hechos capítulo 22, comenzando en versículo 4, dice, perseguía yo este camino hasta la muerte. Él hablando de lo que él estaba haciendo. Él está dando un relato de su historia. Dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuvieran allí, para que fueran castigados. ¿Verdad? Entonces se relata lo que le pasó a él en el camino, buscando los del camino. En Hechos capítulo 24 dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Según el camino,
de ellos, que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Algo que debemos tomar en cuenta es que cada vez, en cada uno de esos pasajes, cuando se utiliza la frase camino, que típicamente se escribiría en minúscula, ¿verdad? Un camino, se escribe en mayúscula. Y la razón es porque no está siendo usado, ¿verdad?, como un sustantivo ordinario, sino más bien como un nombre propio, que describe tanto una filosofía, una mentalidad, ¿verdad?, religiosa, como también a una persona, y esa persona es Jesucristo. Por eso que se le dice que son seguidores del camino, mayúscula con C, ¿verdad? El camino, ¿quién es Jesús? Y eso nos lleva al primer punto de esta mañana, si están escribiendo, y es esto: tenemos que conocer el camino. Tenemos que conocer tanto el camino como al camino. Amén. Tenemos que conocer el camino tanto como al camino. Jesús analiza el concepto sumamente espiritual en una conversación que tuvo con Tomás. Y nos relata en Juan capítulo 14, comenzando en versículo 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Él les dice a ellos, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces le responde Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? No sabemos, no tenemos la menor idea a dónde vas. ¿Cómo es que tú dices que conocemos el camino? Y ahí es a donde, ¿verdad? Dios nos da esas palabras. Quiero que noten algo aquí. Gloria a Dios. Y es lo que dice Jesús en respuesta a Tomás. Palabras famosas, ¿verdad? Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, Él le dice, ustedes conocen el camino. Él dice, yo no sé dónde tú vas. ¿Cómo es que tú me dices que yo conozco el camino? Bueno, si me conocen a mí, conocen el camino. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él no dice, conozco el camino. Él dice, yo soy el camino. ¿Verdad? Cuando sabemos quién verdaderamente es Jesús, conocemos el camino, tanto en términos del viaje de nuestra vida, como en términos de tener una conexión personal, una conexión íntima con la persona de Jesús. Y esa conexión íntima, esa conexión personal, ¿verdad?, cambia nuestra mente, cambia nuestras vidas. Somos transformados a través de la renovación de cómo pensamos. Salmo 37 nos dice, porque Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Note que los pasos no son sugeridos por Dios. Dios no enumera una lista de posibles rutas que puedes tomar, cada una de las cuales te llevará donde Dios está tratando de llevarte. Literalmente nos dice que todos nuestros pasos, cada uno de ellos, son ordenados por Dios. El rey Salomón lo expresó de esta manera en Proverbios capítulo 3, comenzando en el versículo 5. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos reconócelo en todos tus caminos, y Él hará derechas tus veredas. Él te guiará. El Espíritu Santo
me ha estado diciendo que hay muchos de nosotros aquí que estamos luchando con la ansiedad. Una ansiedad provocada por nuestra incapacidad de saber realmente dónde estamos en la vida y hacia dónde nos lleva Dios. El diablo está tratando de ponernos inquietos. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿A dónde estoy? ¿A dónde es que voy a ir? ¿Qué es, Señor, lo que tú quieres que yo haga? ¿Por qué? Y la cosa es esto. Estamos poniendo más atención a nuestros propios pensamientos que a la voz de Dios. Amado, si estás en esa situación, reconozca que Dios está hablando. A veces no sé, pastor, no sé lo que tengo que hacer. Me siento inquieto porque he trabajado de esta manera, ¿verdad? Mi vida me ha puesto cómodo. Pero ¿qué pasa? A veces cuando estamos muy cómodos, Dios nos hace incómodos. ¿Por qué? Porque Él todavía no ha terminado con nosotros, ¿verdad? Hay un camino que Él quiere que nosotros tomemos. Gloria a Dios. Quizás estás luchando con depresión y a veces incluso contra la desesperación. Amado, esta mañana si te identifica con esto. ¿Cuántos han estado ahí? Señor, ¿qué tú quieres de mí? No, estamos buscando de Dios, pero no sabemos, ¿verdad? ¿Por qué quizás estamos a donde estamos? Si tú eres un hijo de Dios, te quiero decir algo esta mañana. Estás exactamente a donde Dios te quiere. Voy a repetirlo. Aunque no lo entiendas, estás exacto. Pero pastor, ¿cómo tú puedes decir eso? Estoy sufriendo, tengo ansiedad. A veces lucho con depresión. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Porque en ese horno está Jesús. En ese bote, no importa la tormenta, ahí está Jesús contigo. Si te sientes así esta mañana, procura conocer a Jesucristo de una manera más íntima. No aquí, pero aquí, en nuestro corazón. Le puedo decir algo, ¿verdad? Honestamente. Muchas veces yo quiero como que calcular, quiero entender lo que Jesús quiere. A veces, amado hermano, no podemos entender lo que Él requiere de nosotros. Especialmente cuando estamos pasando por una prueba que sobrepasa nuestro entendimiento. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Pero ¿sabe lo que Él quiere? Que confíes en Él. Que no confíes en tus propias habilidades, tu talento. Que Dios te use, bueno, gloria a Dios. Pero tu paz no va a provenir de ahí. ¿Me están oyendo? Si yo trato de basar mi paz, ¿verdad?, en mi ministerio pastoral, más nunca voy a tener paz. Y los pastores dicen, amén. Es lo más lejos de paz que uno puede ir. Sería el pastorado, gloria a Dios. A donde tu vida es pública completamente, nunca paras, ¿verdad? Pero ¿qué dice el Señor? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Yo os la doy. Yo te doy una paz que supera, una paz que se demuestra en el medio de la tormenta más dura, en el fuego más ardiente, en el ataque más fuerte. Ahí está Dios. Y ahí tú encontrarás tu paz. ¿Por qué? Siempre y cuando sigues en el camino mayúscula en Jesús. Tenemos que acercarnos a Él. Y una vez que lo hacemos, tendremos también al guía, que es el Espíritu Santo, a donde se supone que debes ir, y que es el que se supone que debes, que Él te enseñará a dónde debes ir y lo que debes hacer. La palabra nos dice en Juan 16:13 acerca del Espíritu Santo: y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, pues
No hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo te guiará. ¿Por qué? Él te guiará hacia Jesús. La persona de Jesús, hacia la voluntad de Jesús, hacia el corazón de Jesús, hacia los pensamientos de Jesús. Juan 14, 16 y 17 nos dice, Jesús nos dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es un consolador? La palabra consoladora es la palabra en griego parakletos. Y la palabra parakletos significa defensor, intercesor, confortador, consolador y ayudante. ¿Qué más queremos? ¿Qué más? ¿Quién es el Espíritu Santo? Gloria a Dios, el Espíritu Santo es nuestro defensor, nuestro intercesor, nuestro confortador, nuestro consolador y nuestro ayudante, para que esté con vosotros para siempre. Señor, aleluya, gracias. Gracias, Señor. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no lo ve ni lo conoce. Es interesante como Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes me conocen, ¿por qué? Porque conocen el camino. Si me conocen a mí, conocen el camino. Pero si conocen al Espíritu Santo, gloria a Dios, también conocemos, ¿verdad?, a la persona de Jesús, cual es el Espíritu Santo nos revela. Dice, pero vosotros lo conocéis, al Espíritu Santo, no solamente a Jesús, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vive con vosotros y estará en vosotros. Porque vive con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Conocer el camino en un sentido bíblico revelará milagrosamente la ruta que se supone que tenemos que tomar y al mismo tiempo tranquilizará tu espíritu con el conocimiento de que no viajarás solo. ¿Me están oyendo? O sea, estamos inquietos porque no sabemos exactamente, porque no tenemos que saber, tenemos que obedecer. Pero pastor, eso es un poquito problemático, pero me gusta entender. ¿Por qué? Porque te gusta estar en cargo. Te gusta encargarte. Es por esa razón que no estamos tranquilos. Es lo opuesto de la fe. ¿Verdad? ¿Qué significa la fe? En el Viejo Testamento no es la palabra fe, es la palabra confianza, confiad en Jehová. ¿Y qué significa confianza en Jehová? Es descansar nuestra mente, ¿verdad? Inclinarnos totalmente a la voluntad de Dios. Haz lo que tú quieras en mí, Señor. No lo tengo que entender. Porque por más que quiera, a lo mejor no lo voy a entender. Pero una cosa sí sé. Dios va a ordenar mis pasos. Y por donde quiera que yo vaya, en el nombre de Jesús, no solamente sé que el camino es ordenado por Dios, pero también sé que Dios va conmigo. Tomado de la mano, como dice el corito, yo voy, aleluya. Tomado de la mano, yo voy. ¿De qué? De la mano de Jesús. Él es el que me guía. Es un amigo fiel. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Donde quiera que Dios esté llevándote en este viaje de tu vida, tienes que saber que el camino, que Jesucristo nunca te dejará ni te desamparará. Como Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio capítulo 31 y nos dice hoy, esta mañana: así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. ¿Cuántos alaban al Señor?
por más fuerte el ataque, por más capacitado el enemigo, los gigantes siguen viniendo. ¿Y sabe por qué le llaman gigantes? Porque son grandes. Sé que es simple, ¿verdad? Bueno, eso es lógico. Pero quiero que espiritualmente reciban eso, ¿verdad? Leemos la historia de David y creemos una historia muy graciosa. Un juvenil que no podía ni pelear en el ejército, el Señor lo usa contra un gran gigante. Pero me encanta lo que le dice David al rey Saúl. Dice, vino el oso y Dios me dio el oso. Vino el león y Dios me entregó al león. El mismo Dios que me entregó al oso y al león me entregará ese gigante que está ahí. ¿A cuántos Dios le ha sido fiel? Él nunca cambia. Aleluya. Denle un grito de júbilo esta mañana. El otro punto es que a la medida que Dios nos transforma al renovar nuestra mente en el camino, el camino que probablemente tomarás de regreso a la casa, es decir, al centro de la voluntad de Dios en tu vida. Quiero que oigan esto bien. Hemos ido por un camino, ¿verdad?, sido guiados por el Señor. Pero muchas veces el camino que nos llevó hasta donde estamos con Dios no es el camino que vamos a usar para regresar al centro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios continúa cambiando. ¿Cuándo se recuerdan de la nube y el fuego? ¿Por qué? Es un drama. Sigan en la nube, por el día y el fuego por la noche. ¿Por qué no simplemente vengan aquí? ¿Por qué? Porque Dios requiere que pongamos atención. ¿Me están oyendo? Tenemos que enfocarnos en Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe. Tenemos que enfocarnos en la dirección de Dios. ¿Cuántos han tratado de seguir un carro en el tráfico? Van a un sitio y uno no sabe, miren, sígueme. ¿Cuántos se enojan cuando la persona que uno está supuesto a estar siguiendo se le pone el pie bien pesado y se pone criminalmente a guiar el carro que tenemos que seguir? Y se mete en el tráfico y uno dice, pero ¿a dónde? Él sabe que le estoy siguiendo. Mira que el diablo es malo. Y nos da ansiedad. ¿Por qué? Porque llega un punto en donde no lo podemos ver. Es igual lo que pasa en nuestra vida espiritual. A veces el diablo hace que algo intervenga y quita nuestra mirada. No podemos ver a Jesús. ¿Cómo lo podemos seguir? Es en ese instante que tenemos que recordarnos las palabras de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Make that whistle that you guys make. Oigan esto, calladitos. Oigan esto. ¿Oyen eso? Es un sonido que enoja. Yo no puedo hacer ese sonido. Ese es el sonido López. Y ellos pueden estar en el medio de un montón de gente. Y cuando no se pueden encontrar, hacen el sonidito. Ok, Vivi o Carlos está por aquí. Sigan el sonido. ¿Te puedo decir algo? Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Dios sigue obrando. Dios sigue moviéndose, pero Él nunca te deja. ¿Cuántos alaban al Señor? Santo Jehová. Aleluya. La Biblia, el segundo punto, conocer el camino cambia tu viaje. Conocer el camino va a cambiar tu viaje. La Biblia nos dice que los sabios del este
tuvieron un encuentro divino con Jesucristo en el pesebre hace más de 2000 años atrás. Y una vez que conocieron a Jesús, se vieron con Jesús, sus planes cambiaron. Mateo lo expresa de esta manera, Mateo 2:12. Pero siendo avisados por revelación de sueños que no volverían a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. O sea, el camino que los trajo no iba a ser el mismo camino que los llevaría de regreso. No sé cómo llegaste aquí esta mañana. No sé por lo que está pasando. No sé el ataque que el diablo está usando contra tu vida. Pero una cosa sí sé. No tienes que irte por el mismo camino que viniste aquí esta mañana. Si nos abrimos a Dios, Él se encargará de que lleguemos a un punto de conocer al camino, tanto en nuestro camino, en la persona de Jesucristo, tanto en vuestro camino como en la persona de Jesucristo. Pablo literalmente encontró el camino, ¿verdad? C mayúscula, mientras se dirigía a atormentar a los cristianos en el camino que él tenía. Pero una vez que conoció a Jesús, Dios cambió tanto las metas de su vida como su vida en general. En Hechos capítulo 9 dice, comenzando el versículo 3, pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, esa es la continuación de Hechos capítulo 9, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Es interesante que cuando uno oye la voz de Dios, sabe quién está hablando. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tenía otro plan. Estaba siguiendo a los que creían, estaban atacándote a ti, pero tú te has revelado a mí, ¿verdad? Y ahora has corregido mi entendimiento. Y ahora quiero, Señor, que tú dirijas mis pasos. Como muchos de nosotros, Pablo pensó que sabía lo que estaba haciendo, que tenía un conocimiento de Dios, pero entonces se encontró con Jesús. Y de repente se dio cuenta de que el viaje de su vida hasta ese momento había sido una total pérdida de tiempo. Pensó que estaba trabajando para Dios, cuando en realidad estaba trabajando en su contra. Jesús le habla de la inutilidad, cuando le dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Lo que se dice un aguijón es un palo que se usa. Está desafilada por un extremo y puntiagudas por el otro. Los granjeros usan el extremo puntiagudo para empujar a un buey testarudo y hacer que se mueva hacia donde el granjero quiere que vaya. O sea, él coge el palo ese y se lo mete así para que el animal siga hacia donde el granjero quiere que él vaya. Muchos de nosotros, bueno, de vez en cuando el buey patea el aguijón que lo está picando. Desafortunadamente, mientras más patea el buey, es más probable que el aguijón se clave en la carne de su pierna, causándole mayor dolor. La lección para Pablo y para nosotros, por extensión, es que si Dios está tratando de guiarnos hacia algo, incluso si el estímulo es doloroso, no le devuelvamos el golpe, ya que hacerlo solo aumentará el dolor en nuestras vidas. Una cosa que estaba yo hablando con mi esposa cuando estaba viniendo aquí. Hay muchos de nosotros que nos gusta patalear. Nosotros estamos tratando de
crear líderes, ¿verdad? Y queremos que los líderes se maduren, pero a veces se maduran demasiado, ¿verdad? Dicen que a un perro viejo es difícil enseñarle cosas nuevas, porque están fijos aquí. Así se ha movido el Señor. Bueno, el Señor quiere moverse de manera diferente. Como llegaste aquí, no va a ser de la misma manera que Dios nos va a llevar a donde Él quiera que vayamos. Y a veces Él primero nos habla, pero no lo queremos oír, ¿verdad? No, quizás es la voz del diablo que me está tratando de confundir. Yo sé cómo esto se hace. No, para. Y a veces no paramos. ¿Cuántos se lo han hecho? Voy a seguir aquí. Así es que Dios lo quiere. ¿Sabes lo que Dios hace? Coge el palo y te mete algo viene. ¿Me están oyendo? Y puede ser de cualquier lado. El palo que Dios use para cambiar nuestra trayectoria es diferente para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que me toma la atención mía no puede ser lo que toma la atención tuya. ¿Me están oyendo? Quizás no es una prueba contra mí, porque a mí no me importa, yo no me importo. Y puede que sea así. Una persona que es sumamente, ¿verdad? Dada, ¿verdad? A sacrificarse. Bueno, ¿qué pasa? Entonces el Señor ataca a nuestro hijo. ¿Que sí qué? Él va a hacer lo que Él tenga que hacer para tomar tu atención. ¿Me están oyendo? Pero ese mismo Dios está en cargo de todo. A veces lo aislamos. El Dios me está hablando aquí y eso no tiene nada que ver con esto. ¿Quién dice? ¿Te tomó la atención? Sí, me tomó la atención. Ese es el punto. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué hacemos nosotros? Pataleamos para atrás. ¿Y qué hacemos? Nos herimos. ¿Por qué? Porque Dios, Él dice, el Padre que ama castiga. Y muchas veces Dios no va a parar de hacer lo que está haciendo por más que tú clame. Es como el apóstol Pablo, el aguijón en la carne. Quítame esto. ¿Y qué dice Dios? No. Mi gracia te será suficiente. Gloria a Dios. El último punto, debemos asegurarnos que el camino Jesús nos conozca. El apóstol Pablo resuma lo que es la vida cristiana en decir que lo conocemos en el poder de su resurrección, como también en compartir el sufrimiento. O sea, la vida cristiana tiene que tener los dos. Tenemos esos días de resurrección en donde nos movemos en poder, pero hay veces donde tenemos que crucificar esta carne. O sea, la meta siendo, yo quiero conocerte, Jesús. Yo quiero conocerte. Pero también tenemos que preocuparnos que Dios nos conozca a nosotros. Un problema con la mayoría de nosotros, incluso yo mismo, es que tenemos una tendencia de ser autosuficientes, lo cual es ofensivo a Dios. Es el aspecto de nuestras vidas que Dios trató de abordar al proporcionarle maná al pueblo de Israel durante 40 años que estuvieran en el desierto. Curiosamente, no les permitía almacenar maná. Tenían que salir todos los días, excepto el sábado, a recoger el maná. El único maná recolectado que milagrosamente duraría toda la noche sin pudrirse fue el maná recolectado el viernes. Duraría hasta la noche de Shabbat o el sábado por la noche. Dios los hizo dependientes de Él para su supervivencia.
De la misma manera necesitamos establecer y afirmar constantemente nuestra total dependencia de Dios para todo en nuestras vidas, particularmente para la dirección en nuestras vidas. Santiago nos lo cuenta en Santiago capítulo 4, versículo 13, comenzando en el versículo 13, dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Pues ¿qué es vuestra vida? Pues ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberáis decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, tenemos que someternos a la voluntad de Dios en nuestra vida cotidiana, completamente. Nuestras conciencias colectivas están corrompidas por el pecado en nuestras vidas y nos volvemos ciegos y sordos a los impulsos del Espíritu Santo. El pecado nos puede realmente afectar de una manera increíble. Con el tiempo puede llegar a ser tan malo que perdemos nuestra sensibilidad a la guía del Espíritu Santo y el Espíritu de verdad y comencemos a creer mentiras que suenan como lo que queremos escuchar en la carne. Pablo lo expresó se lo expresó a su hijo espiritual en la segunda carta a Timoteo. Dice, y es importante, amados, el punto es autosuficiencia. La autosuficiencia, ¿verdad? Dios considera, ¿verdad?, rebeldía a Dios. Ahora, lógicamente, para nosotros como seres humanos no pensamos así. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nuestros hijos se desarrollen, ¿verdad? Y lleguen a un punto donde ellos puedan hacer sus propias decisiones, ¿sí o no? Pensamos lo mismo con nosotros. Nunca llegar a un punto en tu madurez espiritual a donde no necesitas de Dios más. ¿Me están oyendo? Hay una diferencia entre un padre natural y un hijo natural y lo que es, ¿verdad?, nosotros y nuestro padre espiritual. Lo que pasa es que muchas veces pensamos, ya yo soy maduro, yo sé lo que tengo que hacer. Y nos convertimos en fariseos. Conocemos la ley, aplicamos la ley, nos olvidamos de la misericordia y olvídate de la nube y el fuego. Mira a tu vecino y dígale, ten cuidado. Estaba hablando de que con mi esposa que le servimos a un Dios intergeneracional. Y llega un punto en la vida de uno. Para mí, hay muchos por ahí que se visten de cierta manera, ¿verdad? Son viejos ya, se están poniendo pantalones con roto y quieren ser modernos, quieren ser hip. Que la juventud lo vea como hip, moderno. Amado, yo por más que quiera no voy a ser hip. Esos años han pasado. Han pasado. Pero espero por lo menos tener un poquito de sabiduría. Un poquito, algo que le pueda compartir que sea de valor, ¿verdad?, a las personas jóvenes. Y este punto es el punto que quiero. ¿Qué hora es? Bueno, tenemos tiempo, gloria a Dios. Wow, me estoy impresionando. El punto es el estrés, lo que el diablo está usando para batallarnos, ¿verdad? Y lo que estamos utilizando para pelear contra el diablo es nuestra autosuficiencia, ¿verdad? Tratamos de resolver esa situación. Te quiero decir que más nunca lo va a resolver así. Porque no es un ataque físico, es un ataque espiritual. Amen. Y por más que tú quieras, que tú pienses que si hago esto, si sigo así, ¿verdad?, voy a lograr la meta que yo tenga. Quizás lo importante es la meta tuya, es la meta de Dios. Amen. No es que la meta mía es buena, pero que sea buena no quiere decir que es Dios.
Es lógica, porque es más, muchas veces lo lógico no es lo que Dios quiere. ¿Qué le dice Pablo a su hijo? Dice, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán, me encanta esa palabra, es una palabra puertorriqueña, amontonarán, un montón de cosas. Amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. ¿Qué es sus propias pasiones? Lo que yo siento, lo que yo veo, lo que yo analizo. Dios no está aquí para hacer tu voluntad. Está aquí para que nosotros hagamos su voluntad. Amén. Una cosa muy importante, Él es Dios y nosotros no lo somos. Voy a repetirlo, Él es Dios. Ese mensaje de pastor esta mañana muy básico. Él es Dios. Mira a tu vecino y dígale, tú no eres Dios. Tú no eres Dios. Amén. Se trata de personas que evidentemente se creen seguidores del camino de Jesús. En su primera carta a Timoteo, Pablo le dice al respecto, esta gente se creen que son cristianos. En la primera carta dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué? Ellos no dicen, me voy a apostatar de la fe. ¿Qué vas a hacer hoy? Voy a tomarme un cafecito, un pedazo de pan y luego voy a apostatar de la fe. ¿Me están oyendo? Eso, nadie se apostata, ¿verdad? Literalmente de la fe. Nadie hace la decisión, creo que voy a desobedecer a Dios hoy. Sino exactamente lo opuesto. Pensamos que estamos agradando a Dios cuando lo estamos insultando. Pensamos que le estamos obedeciendo cuando nos estamos realmente rebelando contra Él. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos. El diablo se presenta como un ángel de luz. Espíritus engañosos. Dios te bendiga, Betsy, ¿cómo estás? Mira, yo tengo algo que como que siento del Señor. Tenga cuidado a quién escuchamos. ¿Cuántos han recibido una palabra falsa? Levante la mano. ¿Y cómo se presenta? Se presenta como es. Dios está, Jehová. No dicen Dios, Jehová. Está hablando hoy. Escuchando espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Creo que es importante que escuchemos. No dice facts, hechos de demonios. Dice doctrina de demonios. ¿Qué es la diferencia? Una doctrina se tiene que desarrollar. Una doctrina, uno tiene que pensar, como respaldo cuando me atacan por aquí, eso es lo que voy a decir. Vamos a desarrollar una mentira que es tan bien desarrollada que se presenta como verdad. Como si fuera verdad. Mentiras sofisticadas. Doctrina de demonios, de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada. ¿Qué quiere decir? Que esos falsos maestros tienen conciencias cauterizadas. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que ellos mismos no saben que están siendo usados por el diablo. Lo repito, eso es un punto bien grande. Al decir que tienen conciencias cauterizadas, nos está dejando el Señor saber aquí que ellos mismos no saben. O sea, han dejado el pecado en su vida. El pecado le ha cortado la conexión con el Espíritu Santo, pero ellos siguen obrando como siempre han obrado. Siguen desarrollando enseñanzas, siguen haciendo todo esto, pero que sin la guianza del Espíritu Santo. ¿Y con qué terminamos? Con sabiduría del hombre completamente opuesta a la revelación que Dios nos quiere dar. Amén. ¿Cuántos están escuchando lo que estoy diciendo?
A veces me dicen que hablo por encima de la cabeza de la gente, pero esto es tan importante que no quiero perder el punto. Dice, a la luz de esto, las dos porciones más aterradoras de las Escrituras son estas. Y se la voy a leer. Escriban esto en tu Biblia o algo. Escriba esto. Mateo 7 del 21 al 23 y Mateo 25 del 6 al 12. Mateo 7 del 21 al 23, escríbalo para que lo estudie en tu casa. Y Mateo 25 del 6 al 12. Mateo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Le está diciendo Señor, Señor. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Las personas que Jesús ni siquiera conoce aquí se refieren abiertamente, en mi opinión, sinceramente, refieren a Jesús como su Señor. No solo Señor, lo repiten, Señor, Señor. Es interesante, no es un Señor. Dices, muchos vendrán y dirán, Señor, Señor. Enfatizando Señor. Amado, porque tú enfatizas al Señor con tu boca, no quiere decir que lo enfatizaste con tu vida. El segundo es en Mateo capítulo 25, hablando de las 10 vírgenes. Yo no sé cuánta gente yo le he hablado, que me han dicho, pastores y gente, que el Señor le está hablando del asunto de las 10 vírgenes. Esa parábola está repitiéndose. ¿Cuántos el Señor le ha traído a las 10 vírgenes? Es algo, el Señor está dirigiendo a su pueblo a esa parábola. ¿Y qué dice? Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el novio, salid y recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero los prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad más para vosotras. Pero mientras ellas iban a comprar, ellos fueron a comprar aceite. ¿Por qué? Exactamente por lo que le dije. Tenían el conocimiento, tenían la filosofía, lo que no tenían es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo te pierdes. Sin el Espíritu Santo no vas a entender de manera que Dios quiere que te entienda. Dice que la mente carnal no puede comprender las cosas del Espíritu. No la podemos entender. Por eso es que mucha gente dice, cuando están predicando a la persona, por ejemplo es homosexual, quieren decirle que no deben de ser homosexual. Olvídate de eso. Tienes que conocer a Jesús. Una vez que conozcan a Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo le va a traer la convicción de pecado. No tenemos que preocuparnos de eso. ¿Por qué? Porque sabemos que el Espíritu Santo lo va a guiar a la verdad. Pero mientras ellos iban a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes, las que se fueron a comprar aceite, diciendo, mira lo que dice ahí, repite, Señor, Señor. ¿Lo están viendo? ¿Un accidente que se repite? Es el mismo espíritu de confusión, que creen que están sirviéndole a Dios, pero se han apartado. ¿Por qué? Porque han dejado que el pecado se meta en su vida y a través de ese pecado, esa vida de pecado, ¿me están oyendo? La sensibilidad del Espíritu se le ha ido. Amen. Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y le dijo, de cierto os digo, que no os conozco.
Esas vírgenes, probablemente cristianas, porque son vírgenes, aparentemente son puras por fuera. No tenían ninguna relación con el novio que representaba a Cristo. Pensaron que estaban esperando casarse, pero ni siquiera se habían molestado en formar una relación íntima y genuina con el novio. Termino con este versículo. Bueno, 2 versículos. Número 1, Mateo 7:13, entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. A muchos van por el camino ancho, porque es fácil. No solamente eso, pero la gente va por ahí. ¿Cuántos han visto cómicos burlándose de la gente que siguen a los otros? Están en un aeropuerto, ponen una cosa, o sea, ponen un montón de cosas, y la persona está trepándose por esto, yendo al lado derecho, entonces a una izquierda, entonces retrocediendo para llegar a la ventana. Y los otros, o sea, una cosa ridícula, los otros hacen lo mismo, porque piensan que eso es lo que se tiene que hacer. Eso lo vemos en la casa de Dios. Y muchos son los que entran por ella, pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nuestro texto clave esta mañana: hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Amén. Dígale a su vecino: me picó. Me picó. Espero que le picó un poquito. Espero que dejen que el Espíritu Santo le hable esta mañana. Puede que sea lógico, puede que nos aparezca ser bien. No quiere decir que es Dios. Entonces, pastor, ¿cómo me aseguro que es la voz de Dios? ¿Tú sabes cómo te asegura que es la voz de Dios? La misma razón que ellos se pueden reconocer en el medio de un montón de gente. ¿Por qué? Porque han pasado tiempo con cada uno, tienen un entender y han desarrollado una manera de comunicarse que ellos reconocen que es la otra persona. Cuando Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, implícito en ese dicho es que reconocen mi voz. ¿Reconoces la voz de Dios? ¿Reconoces la voz de Dios? 2 preguntas hoy. ¿Sabes? ¿Realmente conoces si tienes una relación con Jesucristo? ¿Reconoces su voz? Número 2, ¿estás absolutamente seguro que Él te conoce a ti? Inclinemos nuestros rostros.